solo un acto médico, y las neurociencias aplicadas a la clínica. Han pasado 14 años, es una institución que ha crecido mucho, que tiene pilares como todas las subespecialidades de neurología, como neurorehabilitación, psiquiatría, con internación, hospital de día, diagnóstico por imágenes, sala de procedimientos, evaluaciones clínicas en pacientes sanos, todo lo que tiene que ver con la evaluación de daño psicofísico, es decir, todas las áreas clínicas y de subespecialidades clínicas, las áreas del neurocognitivo, pero es una institución que hay algo muy importante que yo quiero remarcar, que es pensar en la integralidad del paciente, en una salud que muchas veces tiende a la fragmentación del paciente. Y los seres humanos, cada uno en su singularidad, somos uno, y somos un cuerpo. Como digo yo, nadie de ustedes pensaría que el caminar es secreción de los pies, el pensar tampoco es secreción del cerebro, es decir, que es mucho más complejo, y de esto es de lo que tratamos, y tratamos de ver, por lo tanto, al paciente en su totalidad. Así que, dicho esto, vamos a hablar un poco de qué es lo que vamos a hacer hoy. La primera cuestión es el agradecimiento para todos aquellos que han aceptado nuestra invitación de participar en este simposio. Para Susana Pascuaré, y voy a mencionar a los que no son de la casa, a Marcelo Morante, a Luis Osler, a Ariel Cherro, y a nuestros amigos, vecinos de la República Hermana del Uruguay, Elena González Ramos y Javier Alejandro Varela Ubilios. Es decir, a todos ellos, bienvenidos y agradecidos. Quiero hablar un poco de cuál es el criterio que nos motivó a organizar este simposio. Una es la posibilidad de abrir un debate, un intercambio de opiniones, un diálogo de un tema bastante controvertido como es el uso medicinal del cannabis. Es decir, la posibilidad de abrir el tema a nuevas reformulaciones y salvando un obstáculo, que es el de superar, pretender un enfoque totalizador, un enfoque que rápidamente dé respuestas a todos, sino, en todo caso, más que pensar en las respuestas, partir de algo que son los interrogantes, las preguntas. Es decir, el poder preguntarnos es lo que nos va a permitir profundizar e investigar sobre el uso medicinal del cannabis. Ustedes saben que en metodología de la investigación lo fundamental es la pregunta, porque la pregunta es lo que nos orienta y que nos da la direccionalidad de la investigación, si no sería una investigación a ciegas. Podemos decir que el uso medicinal del cannabis, como decimos nosotros, es un tema síntoma, ¿no? Es un tema síntoma porque está atravesado por presupuestos ideológicos, religiosos, políticos, por prejuicios, por experiencias personales. Y entonces es importante poder tratar de ver qué hay detrás de este síntoma, poder decodificar el síntoma y poder pensar, poder dialogar, poder interrogarlos y poder pensarlo. Porque en definitiva es para tratar de incorporar usos terapéuticos que tengan que ver con la calidad de vida de los pacientes. Esta es nuestra finalidad.
A fines de marzo próximo pasado, el Senado convirtió en ley el proyecto del uso medicinal del cannabis. Algunas cuestiones que me parece importante señalar en esto y que están establecidas inclusive en la reglamentación de la ley, que es la primera cuestión, establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis. Una de las cuestiones que también tienen que ver con la organización de este seminario. La segunda es un programa nacional de investigación y la tercera, facilitar conocer mejor sus propiedades farmacológicas y por lo tanto su uso medicinal. Esto va a permitir desarrollar evidencia científica sobre las diferentes alternativas terapéuticas, comprobar la eficacia de la intervención y, en todo caso, el uso adecuado y la posibilidad de la universalización del acceso al tratamiento. Otra de las cuestiones que me parecen importantes es poder abrir un espacio de asesoramiento, de cobertura adecuada y de contribuir a la capacitación continua de los profesionales en este tema. En la medida en que se avance en su uso terapéutico, pasaría a ser una alternativa terapéutica más, con lo cual se regiría como para su administración como los criterios de cualquier fármaco, es decir, se podría convertir en una alternativa para los pacientes y la posibilidad de su mejoría. Hay una cuestión que de alguna manera es importante tener en cuenta, que es no basarnos en opiniones anecdóticas, prejuicios, sino llegar a construir un método de generar los espacios de investigación para poder avanzar, y lo que tiene que ver en definitiva con el criterio del programa se basa en esto, porque toma todo lo que está vinculado al sistema cannabinoides, toma los aspectos de neurología, de psiquiatría, y toma todo lo que está vinculado con el criterio de producción de los derivados cannabinoides para su uso medicinal. Es decir, pensamos que abarca un espectro muy importante que nos posibilite, en definitiva, a romper mitos, prejuicios y, diríase, no soplar en el viento. Para el caso, no aspirar el viento, pero me parece que esto es una posibilidad muy importante que se nos abre, así que los invito a iniciar el seminario y a escuchar a los participantes, que creo que no solo vamos a aprender, sino que además vamos a salir con un bagaje de conocimientos que nos va a posibilitar ir pensándolo en nuestra práctica clínica en las diferentes patologías. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Bueno, vamos a darle la palabra a la doctora Susana Pascuaré, doctora en bioquímica, profesora de investigación del CONICET, que va a hablar sobre el sistema cannabinoide en procesos neurodegenerativos. Doctora. Bueno, ¿me escuchan así si hablo sin micrófono? ¿Se escucha? ¿No? ¿Sí? Bueno. Ante todo, muchísimas gracias a los organizadores, a Celeste, que fue el nexo entre la gente que organiza esto y el simposio. Yo les voy a hablar de un trabajo que hemos empezado en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas allá en el año 2007, con un subsidio que nos otorgara la Fundación Florencio Fiorini, para empezar a evaluar el metabolismo de cannabinoides en procesos neurodegenerativos. Primero voy a hacer una introducción de lo que es el sistema cannabinoide
Pido disculpas a aquellos que están demasiado ayornados en el tema, pero como desconozco el conocimiento de la audiencia sobre el tema, me pareció importante arrancar con esto. Bueno, el sistema cannabinoide está formado por los compuestos endógenos anandamida y 2-araquidonoilglicerol, que son derivados lipídicos, después vamos a ver cómo se forman, que tienen la particularidad de tener un ácido graso poliinsaturado llamado ácido araquidónico. Además, este sistema está formado por toda la maquinaria biosintética, enzimas de síntesis y degradación, que son los responsables o las responsables de mantener el tono endógeno de estas moléculas, y por los receptores, que tienen la particularidad de encontrarse a nivel presináptico, a los cuales se unen estas moléculas endógenas, y también algunos de los principios activos de la planta, como es el THC. Bueno, para hacer un poco de historia, esto arrancó en el año 70 con los primeros descubrimientos del doctor Mechulan, que fue el que describió por primera vez el principio activo de la cannabis sativa. Entre los años 88 y 90 se describió y se clonó por primera vez el primer receptor para estas moléculas. En el año 1992 se describió el primer principio activo de endógeno, digamos, que es capaz de unirse a estos receptores. Entre los años 93-94 se describió y se clonó, lo que ven acá son la gente que estuvo a cargo de estos descubrimientos, el receptor CB2 de cannabinoides. En el año 95 se describió el 2-araquidonoilglicerol, que es otra de las moléculas endógenas. Con esto ya les estoy indicando que nuestro organismo es capaz de generar nuestra propia marihuana endógena, que es lo que yo por ahí les comento así al común de la gente cuando doy este tipo de charlas. Y entre los años 94 y 97, y se sigue investigando bastante, cómo ha sido cómo es el metabolismo de estas moléculas endógenas. Ahora, ¿por qué la marihuana y los endocannabinoides? Es decir, ¿por qué la marihuana y lo que nosotros generamos? Bueno, hay distintos datos de la literatura. Algunos hablan que las plantas tienen aproximadamente 400 compuestos, entre ellos, algunos hablan de 600, entre ellos más de 60 son cannabinoides. Los principios activos son de esta planta, los más importantes son el THC, que es una molécula psicoactiva, relajante, analgésica, estimulante del apetito, y se lo ha vinculado mucho con procesos como la enfermedad de Alzheimer y el cáncer. El CBD o cannabidiol, que está relacionado más a procesos de dolor, es una molécula anticonvulsivante, por lo tanto se lo ha relacionado con trastornos o con patologías como la epilepsia y también con trastornos de la ansiedad. El CBN, que es sedante, anticonvulsivante y también relacionado a patologías como dolor crónico, Parkinson, fibromialgia y esclerosis múltiple. Pero no tenemos que olvidarnos también de los compuestos terpenos y terpenoides y de los flavonoides, que aparentemente estarían potenciando los efectos de estos principios activos de la planta. Ahora, hablar de marihuana es lo mismo que hablar de endocannabinoides. Si vemos las estructuras químicas, si bien tienen anillos, tanto los endógenos, que son estos, como los derivados de las plantas, estructuralmente no son exactamente iguales, pero sí tienen la particularidad, sobre todo algunos de ellos, como el THC, de unirse a los mismos receptores a los cuales se unen las moléculas endógenas. Así podemos hablar de cannabinoides de origen vegetal o fitocannabinoides, que serían los que derivan de la planta, como el THC, por ejemplo, de los cannabinoides endógenos, los que nuestro organismo es capaz de generar, como la anandamida y el 2-araquidonoilglicerol, y de algunos cannabinoides sintéticos que la industria farmacéutica sintetiza o crea,
nosotros yo les voy a mostrar algunos resultados que hemos tenido con los sintéticos, que unidos a los distintos receptores generan efectos biológicos. ¿Qué podemos decir de los ligandos endógenos? El 2-araquidonoilglicerol es el que se encuentra en mayor proporción en cerebro y es un agonista total de ambos receptores, tanto del CB1 como del CB2. Mientras que la anandamida se encuentra en menor proporción en el sistema nervioso respecto al 2-AG y es un agonista parcial de ambos receptores. Hasta no hace mucho tiempo se pensaba que el CB1 era un receptor únicamente ubicado en el sistema nervioso y que el CB2 era periférico, básicamente el sistema inmune. Hoy se han descrito, y nosotros los hemos encontrado también, ambos receptores en sistema nervioso. Bueno, ¿qué podemos decir del metabolismo? Es decir, cómo se generan y cómo desaparecen estas moléculas. Aquí tenemos graficada un terminal sináptico. Hago hincapié en esto porque nuestro estudio se basa precisamente en las enzimas que forman y degradan a estas moléculas. Ambos, tanto la anandamida como el 2-araquidonoilglicerol, derivan de lípidos de membrana. Para el caso de la anandamida, su principal vía de síntesis es a partir de este sustrato, que es el N-araquidonoil, es decir, tiene un 24, un ácido araquidónico, fosfatidiletanolamina, que es un fosfolípido. Por acción de esta enzima genera anandamida. Y esa anandamida desaparece gracias a esta enzima, que es la ácido graso amido hidrolasa. Por otro lado, para el caso del 2-araquidonoilglicerol, la principal vía de síntesis que se ha descrito es la acción concertada de dos enzimas a partir de un fosfolípido, como es el fosfatidilinositol. Este fosfolípido tiene la particularidad de ser rico en ácido araquidónico, y por acción concertada de fosfolipasa C y de diacilglicerol lipasa se genera este metabolito, compuesto, el 2-araquidonoilglicerol. También hay otras enzimas que intervienen en menor grado, como la ácido fosfatídico fosfodilolasa, que da origen a un diacilglicerol, que a su vez es sustrato de esta otra enzima, son todas reacciones acopladas. Y otra enzima bastante interesante es la que transforma a un lisofosfolípido. Un lisofosfolípido es un fosfolípido que carece de un ácido graso. Un fosfolípido es un esqueleto de glicerol que tienen en la posición 3 esterificada una base o un alcohol, y en las dos primeras posiciones tienen ácidos grasos. Y esta enzima también da origen al 2-araquidonoilglicerol. Bueno, ¿cómo es la síntesis de estas moléculas? Hay tres teorías. La primera habla de una síntesis a demanda, es decir, se sintetizan cuando se necesitan, frente a un estímulo. Otra de las teorías dice que hay un pool preformado, como ocurre con muchos de los neurotransmisores, y frente a un estímulo se produce la liberación. Y hay otra teoría que compatibiliza ambas, pero para la que hay mayor evidencia científica es para la primera, es decir, una síntesis cuando se necesitan o una síntesis a demanda. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba hoy. Para poder visualizar la importancia del sistema cannabinoide, lo podemos ver representado acá, donde vemos cómo están distribuidos los distintos receptores. ¿Qué significa esto? Que esta distribución que tenemos a lo largo de todo el organismo, y lo que vemos en amarillo es el receptor CB2 y lo que vemos en verde es el CB1, la importancia de su distribución en sistema nervioso de ambos receptores. Esto nos da idea de los efectos que pueden generar estas moléculas, tanto endógenas como las exógenas, sobre nuestro organismo. ¿Qué particularidad tienen estos receptores? Estos receptores son receptores acoplados a proteína G, que al unirse desencadenan una cascada de señalización que van a llevar a la respuesta fisiológica.
El receptor CB1, como les comentaba hoy, es el que se encuentra o es más prevalente en cerebro y se lo encuentra localizado en axones y en terminales sinápticos. También se lo ha descrito últimamente el sistema periférico. Y el CB2, su primera descripción fue en sistema inmune, ahora se sabe que también se encuentra en el sistema nervioso. Estos son los receptores a los cuales las moléculas endógenas y el THC se unen con mayor afinidad. Pero también estas moléculas pueden unirse a otro tipo de receptores, como los receptores vainilloides, como este receptor huérfano, que también es un receptor acoplado a proteína G, que ya dejó de ser huérfano porque se llamaba así porque no se le conocía ningún ligando, ahora se sabe que estas moléculas son ligandos. También canales, receptores nicotínicos, etc. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Es decir, cuando estas moléculas se unen a sus receptores, se desencadenan una serie de mediadores intracelulares que en algunos casos llevan a la disminución de este segundo mensajero, en otros casos a un aumento. Se estimulan una serie de proteínas quinasas que van a terminar con la respuesta que estos agonistas van a generar. También modulan o activan determinados canales como el canal de potasio y el canal de calcio. Una de las particularidades interesantes de estos receptores en general, cuando uno estudia farmacología, habla de un neurotransmisor que se libera a nivel presináptico y tiene los receptores a nivel postsináptico y ahí desencadena su efecto. Estos receptores tienen la particularidad de estar a nivel presináptico y eso les da la posibilidad de controlar fenómenos de plasticidad neuronal que están asociados con la transmisión de estos neurotransmisores, de glutamato y de GABA. Y de otros más. Ahora, ¿qué funciones tienen a nivel del sistema nervioso central? Frente a un estímulo, se activan las enzimas de síntesis. Lo ejemplifiqué para el 2-AG, para el 2-araquidonoilglicerol, pero bueno, es válido para anandamida también. Este 2-araquidonoilglicerol actúa, como les decía, a nivel retrógrado, porque los receptores se encuentran a nivel presináptico, y esa acción bloquea o disminuye la liberación de neurotransmisores. ¿Cómo se termina la señal? Precisamente por la degradación de estas moléculas. En el caso del 2-araquidonoilglicerol hay distintas enzimas, la más importante y la que tiene mayor actividad es la monoacilglicerol-lipasa, pero también se han descrito la ácido graso amido hidrolasa que hidroliza a la anandamida, también es capaz de hidrolizar al 2-araquidonoilglicerol con menor eficiencia, pero también se ha descrito una enzima últimamente, la ABHD6, que se encuentra a nivel presináptico. Postsináptico. Pero esta es la más importante. Bueno, tienen muchas funciones a nivel del sistema nervioso central, como el control de la actividad motora, la antinocicepción, la regulación de hormonas de hipófisis, pero lo que yo resalté acá en letras más grandes, modulan la memoria y procesos cognitivos, tienen efectos neuroprotectores, que nosotros lo vamos a abordar desde este punto de vista, intervienen en procesos de plasticidad sináptica. Esto está resaltado con letra más grande porque es a lo que nosotros nos abocamos en nuestros modelos in vitro y les hago la salvedad que nosotros lo que hacemos es investigación básica. Nosotros estudiamos el metabolismo de endocannabinoides en dos procesos que afectan al sistema nervioso: el envejecimiento fisiológico, es decir, el envejecimiento por el paso de los años, y en un modelo de amiloidosis, que como ustedes saben, el depósito de beta-amiloide es una de las principales fenotipos que se ven en una neurona en pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. ¿Y por qué abordamos esto? Les voy a decir así muy brevemente qué es lo que ocurre en el envejecimiento. Acá tenemos un cerebro normal y un cerebro envejecido. La senilidad o el proceso de senilidad se lleva a cabo o
se da con una disminución de la coordinación motora, estamos más lentos, por ejemplo, al caminar, bueno, eso lo sabrán mucho mejor ustedes que yo, disminución de las habilidades sensoriales. Esto lleva a alteraciones en la conectividad entre neuronas, también se ven afectados determinados receptores, lo que lleva o lo que conlleva un déficit en el proceso de memoria y aprendizaje. Y como ustedes sabrán mucho mejor que yo, en muchos casos la senilidad es la puerta de entrada a procesos o a enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué pasa en el envejecimiento con el sistema cannabinoide? El sistema cannabinoide o endocannabinoide es capaz de modular distintos procesos celulares y moleculares que están relacionados con el envejecimiento. Se ha visto que en el proceso de envejecimiento se ve modificado el sistema cannabinoide, como así también obviamente su señalización, en muchos casos está deplecionada o está disminuida y depende de las áreas del sistema nervioso de las que hablemos. Una de las cosas que ocurre en el proceso de envejecimiento es la producción de especies reactivas de oxígeno, es decir, de sustancias que generan oxidación, lo que lleva a alterar determinadas moléculas. Esas moléculas que en general pueden ser o esos depósitos que pueden ser liberados o depurados por sistemas propios del organismo están en déficit. Todo esto lleva a un déficit en la sinapsis y a un deterioro en las redes neuronales, a procesos neuroinflamatorios. Ustedes saben que todo esto conduce con una base neuroinflamatoria importante, lo que termina en un deterioro cognitivo con la susceptibilidad a enfermedades neurodegenerativas. Precisamente estas moléculas endógenas y también los principios activos de la planta, por eso la tenemos acá la plantita, tienen efectos antioxidantes, facilitan la eliminación de esas moléculas malplegadas, tienen efectos neuroprotectores, antiinflamatorios y en definitiva estarían atenuando los déficits que se producen relacionados al paso de los años. Lamentablemente nosotros no contamos con un banco de cerebros de patologías ni obviamente de personas con años, digamos, así que tenemos que adecuar nuestros modelos a ratas y trabajamos básicamente con corteza cerebral de ratas. ¿Y por qué elegimos la corteza cerebral? Porque es una zona altamente vulnerable al envejecimiento, porque es la principalmente afectada en enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, porque están presentes todos los elementos del sistema cannabinoide. Pero no trabajamos con la corteza cerebral entera, sino que por un método de ultracentrifugación perfectamente establecido en el laboratorio y chequeado su pureza y su actividad, nos quedamos con la fracción sinaptosomal, es decir, con el lugar de síntesis o de comunicación neurona a neurona. ¿Cuál es el modelo biológico? Bueno, trabajamos con ratas de 4 de 26 meses, 4 serían modelos adultos, 26 meses ratas o el modelo envejecido. Por un procedimiento de un fraccionamiento subcelular, aislamos o purificamos por un gradiente de Ficol, nos quedamos con la fracción sinaptosomal y en esta fracción evaluamos el metabolismo de endocannabinoides, es decir, evaluamos la síntesis, las enzimas que están involucradas en la síntesis y que están involucradas en la degradación. Para la gente que no está muy familiarizada con lo que es el estudio de lípidos, voy a tratar de decirles muy someramente qué es lo que evaluamos nosotros como para que puedan entender los resultados. Como les dije, estamos monitoreando la síntesis y la degradación de estas moléculas endógenas que en definitiva van a ser las que van a ser responsables de mantener los tenores de estos cannabinoides. Y trabajamos con sustratos radiomarcados. Diacilglicerol, esto nos permite evaluar la diacilglicerol lipasa, ácido lisofosfatídico, que están marcados en el esqueleto glicerol. Esto nos permite evaluar el producto y cómo,
moléculas o para evaluar la degradación empleamos el 2-araquidonoilglicerol comercial radiomarcado. Estos sustratos radiomarcados son de costos altísimos. Cuando a mí me dieron el subsidio de Fundación Florencio Fiorini, que en ese entonces era 24.000 pesos, hace unos años, me sirvió para comprar este producto radiomarcado y la anandamida. Y después me tuve que arreglar, ingeniar, como sabemos, ingeniarnos los argentinos para conseguir otro tipo de cosas. Respecto a la anandamida, lo único que pudimos evaluar hasta ahora es la degradación. ¿Por qué? Porque la síntesis, para evaluarla, necesitamos el sustrato radiomarcado, que nos sale una fortuna, y si lo compramos no podemos seguir haciendo nada de todo lo que queremos hacer. Entonces, los resultados que les voy a demostrar o mostrar sobre la disponibilidad de anandamida tienen que ver con el efecto o el proceso degradativo. Bueno, y aquí les voy a empezar a mostrar algunos de los resultados de nuestro laboratorio. Cuando evaluamos la expresión de las enzimas que están relacionadas con el metabolismo en el envejecimiento fisiológico, vimos que una de las isoformas que está involucrada en la síntesis del 2-araquidonoilglicerol se veía aumentada. La principal enzima de degradación se ve disminuida. Esto es nivel de expresión de proteína, no actividad. Y la de hidrólisis, la FA, que hidroliza, como les dije, básicamente la anandamida, pero en forma parcial al 2-araquidonoilglicerol, se veían aumentadas. Cuando monitoreamos la síntesis de estas moléculas, es decir, la formación de 2-araquidonoilglicerol, la actividad de las enzimas, lo hicimos con dos sustratos radiomarcados, donde este sería el más fisiológico, es el que tiene mayor contenido de ácido araquidónico de 24, que, como les dije, es el ácido graso que forma parte de estas moléculas. Estos son los resultados de la actividad de diacilglicerol lipasa con este sustrato, que tiene un tenor bajo de 24, y este con un sustrato que tiene mayor contenido de 24. Vemos que los efectos del envejecimiento son diferenciales, lo que nos está hablando de una afinidad diferente de estas enzimas en base a la composición de ácidos grasos. En el caso del sustrato más fisiológico, digamos, en el envejecimiento se produce una disminución en la actividad, con un ligero aumento, pero significativo, en la otra enzima de síntesis. Cuando evaluamos la hidrólisis, pudimos ver, esta es la hidrólisis empleando 2-araquidonoilglicerol, es decir, 2-AG, vimos que está aumentado en el envejecimiento, mientras que cuando evaluamos con un sistema o con un sustrato mucho más saturado, se producía el mismo perfil. Como les dije hoy, la degradación del 2-araquidonoilglicerol depende de muchas enzimas, si bien la MAC lipasa es la más importante. Empleando inhibidores selectivos, me falta un montón, pero bueno, perfecto por los 3 minutos, pudimos demostrar que en el envejecimiento, o en adultos mejor dicho, la MAC lipasa era la que tenía mayor actividad o estaba más involucrada, mientras que en seniles la ABHD era la que tenía mayor actividad. No reparé en el tiempo, discúlpenme. Bueno, entonces, resumiendo y viendo los resultados de esto, podemos decir que el hecho de que la síntesis esté muy disminuida, o la actividad de una de las enzimas biosintéticas esté muy disminuida y muy aumentada, la monoacilglicerol lipasa, lleva a una disminución en los niveles de 2-araquidonoilglicerol. Lo que suponemos o pensamos es que esta disminución en esta molécula endógena estaría generando o predisponiendo al deterioro causado por el paso de los años. Evaluamos también los receptores y vimos que en el envejecimiento estaban ambos disminuidos, y cuando determinamos empleando agonistas y antagonistas de estos receptores, lo que pudimos ver que
antagonizando sus propios receptores, podemos lograr una mayor disponibilidad de estas moléculas. Es decir, que modulando los propios receptores se logra modificar el metabolismo de estas moléculas. Bueno, voy a pasar el de la anandamida porque no quiero dejar de comentarles. Vamos a las conclusiones, dejar de comentarles lo de enfermedad de Alzheimer o el modelo de amiloidosis. Entonces, como conclusión, podemos decir que en corteza cerebral hay una menor expresión de receptores de cannabinoides con una menor disponibilidad de 2-AG, lo que sería responsable de la disfunción sináptica, que antagonistas selectivos de ambos receptores estarían aumentando la disponibilidad de los terminales sinápticos, y que en la corteza cerebral envejecida habría mayor disponibilidad de este endocannabinoide que estaría en cierta forma atenuando el déficit que se genera o que genera el otro endocannabinoide. Y que podemos modular o se puede modular el metabolismo endógeno a través de agonistas y antagonistas de los receptores. Bueno, voy a obviar cuál es el origen de la enfermedad de Alzheimer. Sí les voy a decir, déjenme contarles esto. Como les dije hoy, que uno de los principales marcadores de la enfermedad es el depósito de beta-amiloide. Bueno, esto es todo lo que se ve durante la amiloidosis. ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos de generar un modelo in vitro de amiloidosis. Y hablamos de una amiloidosis temprana y una amiloidosis tardía, que son las formas en que se ve el péptido en la enfermedad de Alzheimer temprana y en la enfermedad de Alzheimer tardía. Tenemos la posibilidad de, a través del péptido comercial, según distintos tipos de incubaciones, tener, cuando no hay incubación, formas monoméricas, a las 2 horas formas oligoméricas, que hoy en día se sabe que son una de las principales patógenos en esta enfermedad, y en tiempos tardíos de 24 horas, esta formación de fibrillas, esta red que se ve o sobre las neuronas de individuos que han tenido Alzheimer. ¿Qué hacemos nosotros? Aislamos los sinaptosomas y los incubamos con estas distintas preparaciones. Entonces hablamos de una amiloidosis oligomérica y de una amiloidosis fibrilar. Lo primero que evaluamos es si estas conformaciones generaban algún daño a nivel del terminal sináptico, y vimos que sí, que hay ruptura de la membrana, y lo evaluamos viendo la liberación de esta enzima de la lactato dehidrogenasa, que indica que la membrana está rota. Estos son los resultados que vimos sobre las enzimas, pero se los voy a mostrar directamente en este esquema. Cuando tratamos con la enfermedad oligomérica, así es como se ven los sinaptosomas por microscopía electrónica cuando están tratados con la forma oligomérica del péptido. Se ubican aparentemente depositados sobre el sinaptosoma. Vimos que la maglipasa disminuye, pero la sintética, o sea, la dehidrólisis disminuye, pero la sintética disminuye mucho más, lo que lleva a una disminución importante de esta molécula neuroprotectora, mientras que cuando tratamos con fibrillas, observamos por microscopía que se produce un aglomeramiento de sinaptosomas. Las fibrillas pueden dar origen por proteólisis a las formas oligoméricas. Y lo que vimos sobre el dosaje es que había un aumento. Si uno podría pensar como si es una molécula neuroprotectora, está aumentada, bueno, lo que pensamos nosotros es que al producirse ese aglomeramiento de sinaptosomas, impide el desprendimiento de la forma oligomérica a partir de esas fibrillas e impide que genere el daño. Bueno, entonces la forma oligomérica altera la membrana sinaptosomal, disminuye la actividad de las enzimas lipásicas y la disponibilidad del neuroprotector dosaje, pudiendo así contribuir a la progresión de la enfermedad. Mientras que las fibrillas provocan, como les decía, esa aglomeración de sinaptosomas, alteran la membrana sinaptosomal, pero sin embargo generan mayor disponibilidad del dosaje.
Es decir, que las distintas conformaciones del péptido beta-amiloide estarían generando efectos diferentes, y podemos decir que la forma oligomérica sería los agentes neurotóxicos en la amiloidosis que se da en la enfermedad de Alzheimer. Estos son trabajos que hice en España con cerebro post-mortem de pacientes, pero bueno, no se los voy a contar por razón de tiempo. Bueno, y ahora un poco lo que planteamos: si logramos disminuir las actividades de síntesis o modular, de hidrólisis, perdón, y aumentar las sintéticas, podríamos estar logrando una mayor disponibilidad de estas moléculas neuroprotectoras, atenuando así los procesos neurodegenerativos. Bueno, estas son algunas de las publicaciones que surgieron de este trabajo, y ahora sí, para contarles un poco lo que vamos a hacer con la planta, 2 segundos. Estamos en colaboración con la Asociación Civil Cannabis Medicinal de Bahía Blanca, que son los que nos proveen los extractos. Vamos a empezar a trabajar con esta cepa, y que tiene aparentemente una relación 1 a 1 de CBD-THC. Ellos nos traen los cogollos, nosotros vamos a preparar los extractos, los vamos a pasar por HPLC para ver qué es lo que tienen, y los vamos a acercar o a poner en contacto con nuestros modelos de amiloidosis, con los sinaptosomas, con una línea celular de neuroblastoma humano, y tenemos una línea celular de astrocitoma de ratones doble mutante para APP-PS1, que es lo que genera el proceso proteolítico y genera el beta-amiloide, que tiene la particularidad de generar mucha cantidad de beta-amiloide. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el metabolismo de beta. Bueno, este es nuestro lugar de trabajo, es el Instituto de Investigaciones Bioquímicas, que está dentro del Centro Científico Tecnológico, que depende del CONICET y de la Universidad Nacional del Sur, está en la universidad. Y estos son los integrantes del proyecto: Virginia Gabedio, que está estudiando el metabolismo de endocannabinoides a nivel mundial; Ana Clara Pascual, que es la responsable de la mayoría de los resultados que les mostré; Estefanía Chamorro Aguirre, que está empezando con la línea de endocannabinoides en el proceso visual; Vanessa Fernández, que es una alumna avanzada de la carrera que se incorporó, bueno, yo un poco a cargo de todo esto, y como colaboradores la doctora María de Ceballos, con quien hemos hecho los estudios de Alzheimer en cerebros post-mortem de individuos con Alzheimer; la doctora Norma Justo, que fue mi directora de tesis; Pablo Milano es bioquímico y él es el responsable de pasar por el HPLC los extractos; Viviana Campi es, junto con los chicos de cannabis, bueno, los chicos de cannabis medicinal se encargan de los cultivos, y Viviana trata de seguir de cerca cómo son las condiciones de cultivo para asegurarnos que tengamos una producción de plantas de características similares. Disculpen por